Arrancamos. Listo. Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar acá con nuestro ejercicio de el entorno o el ambiente del pez, ¿cierto? En este ya teníamos aquí colocados diferentes elementos, entre estos las rocas, piedras, en diferentes planos. Tenemos por acá pastales, teníamos por aquí otros elementos adicionales, en este caso fondos, ¿cierto? Rocas adicionales, más pasto y montañas que nos iban generando todo el entorno en general, ¿cierto? Sobre estos objetos, después de que ya los teníamos colocados, ¿cierto? Entonces voy aquí a volver a prender todas mis capas. Cuando ya los teníamos colocados, dijimos que íbamos a empezar a integrar cada uno de estos ambientes con, con estilos de capa de superposición de color. ¿Listo? Ahí lo acabo de eliminar de la capa donde lo tenía puesto y voy a repetir todo el proceso de nuevo. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos nuestros peces, ya tenemos diferentes elementos. Voy aquí a descargar este pez, descargamos acá el de Juan Pablo. Y lo vamos a agregar a mi entorno. Entonces cada uno de ustedes, ya saben, tienen que descargar también los peces de sus compañeros. El final, lógicamente, no ningún otro más, ninguno del proceso, sino solamente el final. Y con ese, entonces, van a ir agregando estos elementos y pues vamos a hacer mucho más grande o más enriquecido todo nuestro entorno. Listo, ahí ya lo descargué, vamos aquí a abrirlo para revisarlo. Y listo, aquí está, este es el pez de Juan Pablo, llevémoslo por acá y listo. Lo colocamos en nuestro entorno, voy a colocarlo acá encima de todas las capas, simplemente lo arrastro y lo redimensionamos de una vez, ¿cierto? Entonces voy a redimensionar este objeto. Ahí simplemente arrastré el elemento de un archivo al otro, ¿cierto? Entonces me paro en el objeto que voy a llevar al otro archivo con la herramienta de selección o la herramienta de mover, me paso al otro archivo y suelto el objeto. Ahí simplemente le digo OK, si me dice convertir color y si me dice diferencia al pegar perfil, le digo que OK, que no hay ningún problema y simplemente vuelve y me lo coloca ahí. ¿Listo? Eso es todo lo que hice. Para redimensionarlo, recuerden que es Control T. Lo redimensionamos, no importa el tamaño, puede quedar más grande o más pequeño que el otro objeto que tenemos acá, ¿cierto? El otro pez que tengo en mi composición. Listo. Entonces, ya está mi pez, que es este, y ya está el de alguno de ustedes aquí colocado dentro del entorno. Ahora, estos entornos o estos elementos, pues lo vamos a componer, ¿cierto? O sea, vamos a colocar luces, vamos a colocar una lectura de la imagen, vamos a hacer que esto sea mucho más interesante dentro de todo lo que se está estructurando. Entonces, para hacer que esto sea mucho más interesante, tenemos que empezar a colocar este pececito en algún punto, ¿cierto? Donde genere interés, donde yo vea que está creando algún punto de tensión o interés dentro de la escena. No importa si al lado que lo coloque, si lo ladeo, si lo subo, si lo bajo, si lo redimensiono de nuevo, pero que se genere un punto de interés de este objeto. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Generalmente, dentro de la composición, ese tipo de interés se genera, perdón, se genera a partir de los puntos focales. En este caso, los puntos focales son elementos que se encuentran dentro de unos puntos específicos en cualquier tipo de composición y siempre son elementos que llaman la atención automáticamente. ¿Cierto? Entonces son elementos que llaman la atención automáticamente. Ahora, ¿cómo se llama la atención automáticamente o cuáles son esos puntos? Hay una cosa que se llama la ley de tercios. Y la ley de tercios
Se utiliza mucho en fotografía, los que han visto fotografía, los que tienen por ahí nociones básicas de foto, van a saber que hay 4 puntos dentro de una escena que son los principales, ¿cierto? Y son 4 puntos donde se entrelazan o donde se cruzan estas líneas que estoy creando, ¿cierto? Entonces, estas 4 líneas que vemos ahí, que las estoy pegando acá, yo las estoy dibujando ahorita mientras genero un tipo de composición, las vamos colocando y pues las vamos utilizando como guía. Entonces, dentro de la composición, ¿qué pasa? Estos 4 puntos donde se entrecruzan estos objetos son los 4 puntos de interés principales en una composición de cualquier tipo, sea horizontal, vertical o el formato que tenga, no importa el que sea, mientras esté dividido en una ley de tercios, vamos a encontrar esto, que esos 4 puntos siempre van a ser los 4 puntos de interés o los 4 puntos focales de los elementos que estamos percibiendo dentro de un objeto o que estamos viendo en una escena. Entonces, ¿qué pasa? Siempre tenemos que colocar los elementos que queremos que llamen la atención en alguno de esos 4 puntos, ¿cierto? Tienen que estar ahí. ¿Para qué? Para que sean parte del interés o parte fundamental o focal del objeto que estoy componiendo o de la escena que estoy componiendo. Entonces, no es necesario que quede exactamente en el centro donde están las 2 líneas, pero sí muy cerca de ese punto, ¿cierto? Y los demás elementos que estén lejos o fuera de estos puntos, pues no tienen mayor interés dentro de lo que estamos generando. No importa que estén aquí sobre las líneas, o por aquí, o entre líneas, no importa dónde esté, se supone que estos elementos ya no tienen ningún interés dentro de la escena. Entonces, esa es una forma de crear ese punto de interés de los objetos. Esa es una forma de crear ese llamado de atención de los elementos que estamos componiendo. Entonces aquí ya empezamos a ver cuáles son los objetos principales. En este caso va a ser mi pez. Mi pez es el objeto principal, es el que quiero que siempre esté en la escena y sea fundamental dentro de esta escena y sea el llamado de atención principal. Otra forma, aparte de la ley de tercios, es apoyarse en los demás elementos, todos los demás elementos que tenemos dentro de este mismo entorno. Si todos los elementos que tenemos dentro de este entorno apuntan o se dirigen hacia el punto focal que yo quiero generar, ¿cierto? Que yo quiero crear, también estoy generando un llamado de atención automático, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este pez está mirando a este pez. Este pez está mirando a este pez. Las montañas tienden a dirigirse hacia el punto donde se encuentra este pez, ¿cierto? Y se encuentra dentro de un vértice del punto de atención principal. ¿Qué más está pasando ahí? Está generando un contraste absoluto sobre el fondo. ¿Sí ven? Es el único elemento que está dentro de ese contraste y a la vez muy cerca a las texturas, sin competir uno con el otro, pero sí generando un contraste absoluto donde convergen técnicamente todo el resto de las líneas. Entonces, ¿cómo sabemos que convergen las líneas? Porque tenemos esto, porque tenemos esto. Tenemos todo esto aquí que está saliendo y que está generando esa sensación de que todo converge acá, en este punto. Eso también nos ayuda a generar un punto de atención, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a entender y a ver cómo funcionan estos puntos, cómo es que estos elementos automáticamente empiezan a generar ese interés y empiezan a crear la importancia de un objeto dentro de una escena sin ser conscientes de lo que está sucediendo. Esto es algo
que es solamente de la percepción de las personas, de cómo percibimos los elementos, de cómo los interpretamos y cómo los podemos ver dentro de un espacio X o un espacio definido, que en este caso se llamaría composición. Ahora, estos elementos o estos objetos, pues ya después de que están dentro de su composición, simplemente pues tenemos que empezar ahora sí a generar todo el resto del entorno de los elementos que estamos creando. Entonces, aquí, ¿qué nos falta? Nos faltan corales, nos faltan algas, nos faltan integración, nos faltan elementos, partículas que floten en el ambiente y diferentes, pues, elementos un poco más realistas en cuanto a lo que es el comportamiento y generan dentro de este entorno. Entonces ahí vamos a tener diferentes objetos, en este caso uno, que van a ser las algas, que vamos a crear uno de estos. ¿Listo? Voy a quitar aquí estas tres capas que tengo acá arriba de la composición. Voy a bajar solamente la ley de tercios. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestros objetos, tenemos nuestros elementos y ya podemos empezar a crear lo que nos falta. Para crear una alga o para crear un tipo de mata o elemento de flora que existe en el entorno marino, tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría son flotantes, ¿cierto? Son muy livianos y son maleables dentro de la corriente o lo que es la fuerza del agua en su interior. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a organizar primero todo el archivo para poder crear pinceles y todos esos elementos. Entonces, voy a tomar mis capas desde la parte superior, desde la primera que tengo acá, hasta la del fondo, ¿cierto? Entonces, selecciono todas las capas y le decimos control G y creamos un grupo con todo este elemento que vamos a llamar todo. Listo. Creo una capa nueva, apago mi capa de todo, voy a crear una capa nueva, voy a apagar también mi capa aquí de la composición, dejo esta capa nueva acá encima, pongo el color de blanco a negro, tomo un pincel redondo, dureza al 100%, un pincel redondo, más o menos de unos 20 píxeles, listo. Y voy a crear una matica. En este caso va a ser una hoja a un lado, ¿cierto? Esto lo estoy creando en una capa aparte, que está completamente transparente. Recuerden que siempre que creamos un pincel, lo hacemos de esa forma. Que tenga como algo que está pegado a un tronco, ¿cierto? Y otra hoja aquí a este lado. ¿Listo? Entonces, esto es lo único que voy a dibujar. Estos elementos o estos objetos, después de que ya los tengo, simplemente los voy a acomodar, los voy a acomodar de tal forma que me generen una repetición, como lo que estoy haciendo acá, ¿sí ven? Y esa repetición es la que me va a formar una secuencia de una mata que pues va a tener mucho más movimiento dentro de ese entorno. ¿Listo? Bueno, entonces tengo acá mi objeto, voy a perfilarlo, voy a arreglarlo, entonces tomo la herramienta borrador, dureza 100%, tamaño por ahí un 20, 30, que esté al 100 todo, los valores y listo. Empezamos aquí a perfilar ese objeto, voy borrando un poco los bordes, ¿sí ven? Entonces aquí voy perfilando, voy limpiando y voy generando unos bordes mucho más limpios, mucho más sutiles dentro de lo que acabamos de crear. Aquí abajo también voy a recortar, borramos este pedazo y listo. Ya tenemos parte de una hoja. Control T, lo redimensiono.
Listo. Y lo duplico entonces. Control J. Ya tengo acá mi otro duplicado, ahí todavía no se percibe porque no lo he movido. Aquí ya estaría. Listo. Entonces, como ya tengo mi duplicado del objeto, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy garantizando que pues, mi elemento sea repetitivo y que pues tenga un poco más de forma orgánica. Entonces, a este duplicado que está acá arriba, que estoy prendiendo y apagando, le voy a decir control T, clic derecho y voltear horizontal. De esa forma garantizo que este objeto sea mucho más orgánico. Lo puedo mover un poco de su eje, solo un poco, no mucho, y listo. Entonces ahí ya los unifico o los pego. Le decimos control E después de seleccionarlos todos. Los pegamos y simplemente le vamos a decir que se convierta en pincel. Entonces aquí vamos a ir a edición, definir valor de pincel con este objeto. Recuerden que este objeto tiene que estar en una capa transparente. Entramos aquí, edición, definir valor de pincel y le cambiamos acá el nombre. Nombre, pongámosle hoja marina. Listo. Y le decimos OK. Listo, aquí ya tengo mi hoja marina. ¿Sí la ven? Voy a crear una carpeta adicional, ¿sí? Crear un grupo nuevo o carpeta para guardar todos los recursos que estoy utilizando constantemente dentro de mi ilustración, ¿cierto? Siempre voy a hacer una carpetica que se llame recursos y en la cual voy echando este tipo de elementos. ¿Listo? Entonces ya esta carpeta de recursos la voy a poner por aquí abajo, donde ya no se vea, ¿cierto? Ya tengo mi pincel creado, ya lo puedo trabajar. ¿Sí lo ven? Acá está. Si lo agrego, pues ya lo puedo ir modulando. Ahora, tenemos que modificar los diferentes parámetros de este pincel para poderlo manipular de forma repetitiva. Primero que va a hacer aquí va a ser bajarle el tamaño al pincel como un 80, dejémoslo por ahí de 65%, 60 píxeles de tamaño, listo, apenas. Vamos a abrir aquí los ajustes de el panel de pinceles, ¿cierto? Que ya lo tengo aquí también a la mano. Y vamos a aumentar el espaciado entre las pinceladas, ¿cierto? Entonces aquí, después le vamos a decir rotar a 90 grados, por ahora, y lo pegamos un poco. De tal forma que empecemos a tener una unificación entre las ramas. Recuerden que tenemos que darle dinámica a este pincel. ¿Para qué? Para que genere la secuencia correcta. ¿Bien? Aquí si lo hago de forma horizontal, pues voy a tener una pseudo secuencia lineal que no se nota la repetición, pero sí se nota el movimiento, ¿cierto? Entonces, para eso recuerden que tenemos que activar dinámica de forma. Acá en dinámica de forma o dentro de dinámica de forma, tenemos que activar donde dice variación del ángulo, dirección, ¿cierto? Primero confirmamos que todo el resto de valores estén en cero. Entonces, variación del tamaño, cero. Variación del ángulo, cero. Variación de la redondez, cero, ¿cierto? Todos los valores en cero. Y el control de variación de ángulo, que es este control que está desactivado, en dirección. Cuando activamos dirección, automáticamente se alinea este elemento que viene a ser el alga, ¿cierto? Vuelvo aquí al espaciado, vuelvo aquí a forma de la punta del pincel y aumentamos un poco el espaciado, que los elementos sean completamente compatibles uno con el otro en sus puntas, ¿cierto? No necesitamos más. Entonces acá si lo pruebo, ya veo que puedo generar un elemento que tiene movimiento,
¿cierto? Que tiene una dispersión, o bueno, tiene una dinámica, mejor dicho, no una dispersión, sino una dinámica dentro del entorno y dentro de los objetos, como los estamos creando en este caso. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo resuelto mi pincel. Colocamos esta capa, o bueno, creamos una capa acá encima, transparente, donde vamos a colocar esas algas. Voy a prender aquí todo, parado en mi capa nueva. Voy a hacer un par de algas por acá, donde está mi pez. Entonces, genero este tipo de elementos que están flotando, que tienen movimiento, que tienen esa dinámica, y me generan una sensación de que los elementos flotan, se mueven, ¿cierto? Me dan esa sensación. Cuando ya termino de organizar este objeto, bueno, de colocarlo, pintarlo en este caso, vamos a tomar la herramienta licuar. ¿Para qué? Para perfilar los bordes de este elemento, en este caso las puntas de las hojas, ¿cierto? Bien sabemos que muchas de estas puntas o muchos de estos elementos salen desde un tallo, crecen, se expanden y cuando llegan hacia la punta, hacia donde terminan, son mucho más finos, son más delgados o más angostos en ese caso, ¿cierto? Entonces, para generar ese tipo, para simular ese tipo de forma, que es mucho más puntuda, simplemente tomamos nuestra capa donde está el alga, ¿cierto? La mata que acabamos de crear, vamos a filtro, licuar. Ya con licuar activado, vamos a tomar una herramienta que se llama desinflar, que es esta que tengo aquí seleccionada, herramienta desinflar. Y desinflar lo que hace es que me va a adelgazar estos objetos, ¿sí ven? Entonces, cuando paso sobre la parte de la matica, las hojitas, cada clic que voy haciendo va reduciendo el tamaño del objeto por donde estoy pasando. También existe expandir, si lo necesitan. ¿Sí? Ahí también puedo expandir o inflar los elementos que estoy utilizando. En este caso, si lo ven necesario, lo utilizan. Si no, no es necesario utilizar esa herramienta. Acá muy importante es que los elementos terminen en punta para generar esa sensación de crecimiento del objeto, esa sensación de movimiento y que pues tiene un corte o un final muy orgánico dentro de lo que se está viendo. Tan pronto ya tenemos esas modificaciones creadas, le vamos a decir OK. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestro objeto. Buscamos de qué color es un alga. Entonces, dependiendo de los colores que encuentren, le vamos a aplicar el color a este objeto. En este caso lo vamos a hacer con tono y saturación, ¿cierto? Entonces selecciono mi alga, venimos acá a ajustes de capa, ¿cierto? Que es este círculo negro, mitad blanco, donde vamos a encontrar algo que se llama tono y saturación, que ya lo hemos trabajado varias veces para aplicar color o cambiar color. Listo. Con tono y saturación ya activado, aquí colocado sobre el alga, lo colocamos dentro de la capa, ¿cierto? Entonces no olviden ajustar aquí a este botón para que se haga una máscara de recorte del elemento o con el elemento que estamos trabajando. Entonces hago clic ahí, se coloca la máscara dentro de la capa, le decimos colorear, aumentamos el tono, ¿cierto? Perdón, el tono, la luminosidad y saturamos un poco el color. Entonces ahí saturando el color, si ven que ya se empieza a volver más rojo este elemento, cada vez más y más y más rojo. Entre menos se va volviendo más gris. Y vamos a seleccionar un tono idóneo, un tono específico para este objeto. En este caso puede ser un verde,
un verde bastante saturado, un verde bastante oscuro. Entonces, si no necesitamos un verde tan claro, devolvemos esta luminosidad un poco hacia el negro y ya empezamos a tener un verde que contrasta mucho. Si no lo queremos tan verde, entonces le bajamos un poco ese tono azul y amarillo que tiene el verde mezclados y lo podemos volver gris. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo este objeto se va coloreando, va adquiriendo esa tonalidad verdosa dentro del ambiente que se está creando. Ya con eso, pues simplemente cerramos acá y listo. Esto lo podemos unificar si queremos, esto lo podemos hacer una sola capa si lo deseamos. Aquí lo voy a hacer por ahorrar espacio. Control E, seleccionando las dos capas, y empiezo a duplicar ese objeto. Entonces, con la tecla Alt o con Control J, los voy dibujando. Y con Control T, los voy redimensionando. Control T, de nuevo, para transformar, clic derecho, voltear horizontal. Entonces ahí ya empezamos a ver que el objeto se puede diferenciar uno del otro dependiendo de la posición, el tamaño o la forma que tenga en este caso. Voy a achatarlo un poco y lo cambiamos bastante de forma en este caso. Ya cuando aplicamos estos arreglos o cuando aplicamos estas modificaciones, ya podemos pasar a generar el entorno de todo el objeto o a igualar el entorno de todo el objeto. Por entorno, pues me refiero a la coloración azul, la coloración azul o el tono azul que tiene en general toda la escena en este caso. Entonces ya tenemos nuestros dos elementos, vamos aquí a abrir la carpeta del todo. Seleccionamos estos dos objetos, los voy a colocar acá adentro también, no hay problema. Y empezamos a buscar esos azules. Entonces empezamos por esta roca que es la más grande. Si necesitamos o vemos que es requerido aplicarle un poco más de sombra para generar contraste a la roca, simplemente lo vamos a hacer por sobreexponer y subexponer. Entonces ya saben, sobreexpone, ilumina y subexpone, oscurece. Y de esa forma vamos oscureciendo o aclarando un poco el objeto. Entonces tomamos la herramienta sobreexponer, perdón, la herramienta subexponer para oscurecer y voy aplicando un poco de oscuridad, ¿sí ven? Entonces voy generando ese contraste de los elementos que estoy creando. Me perdió la textura. Espérenme un segundito. Ah, aquí está. Listo, voy a apagar aquí esta piedra mientras tanto para revisar bien que voy por donde debo. Listo, entonces aquí sobre la textura vamos aplicando un poco de oscuridad. Si vemos pertinente, pues simplemente reducimos el tamaño del pincel y lo hacemos de forma mucho más puntual. Entonces aquí ya empezamos a percibir que estos elementos se van volviendo volumétricos automáticamente y dentro de esa volumetría pues simplemente vemos la tridimensionalidad de los objetos. Cuando ya tenemos los grises o los negros o lo que estemos aplicando acá, sean luces o sombras, ya definidas, entonces por aquí ya definimos que íbamos a tener una luz o algún elemento por acá encima, entonces pues también nos apoyamos o apoyamos esas luces sobre algunas partes en específico para llamar la atención o para generar importancia dentro de algún elemento X en una escena que estemos creando. ¿Listo? Bueno, cuando ya tenemos eso, entonces simplemente venimos acá
FX, su estilo de capa, superposición de color. Eso ya lo hemos manejado, simplemente hacemos clic en la muestra de color y tomamos el color del entorno donde está el objeto. Decimos OK y aquí ya podemos modular un poco las opacidades o la densidad que va a tener el objeto. Recuerden, si se ve completamente cubierto es porque la densidad está muy alta en el agua o porque está muy lejos el objeto en este caso. Entonces, siempre que están a la distancia, ya vemos que el objeto se va perdiendo. Y eso nos ayuda mucho con los contrastes. ¿Sí ven? Ahí realza un montón este pececito amarillo. Ahí realzan diferentes elementos y se tienen los objetos a la distancia. Entonces, simplemente repetimos esos mismos pasos. Si esto va a estar mucho más lejos, pues lo dejamos un poco más del tono azulado. ¿Listo? No lo quiero tan encima de mi pez y así sucesivamente. Entonces, vamos a generar aquí otro estilo de capa que se llame superposición de colores. Aquí ya empezamos a ver sobre qué objeto es el que estamos parados o cuál es en el que estamos ubicados. Este de aquí debajo del pez. Y vemos si nos funciona ese color. Si no, entonces pues simplemente hacemos clic en la muestra de color, buscamos su color más cercano, el dominante generalmente, que es el que está en mayor proporción, y a partir de que aceptamos eso, tenemos nuestra integración. Entonces por acá, vamos aquí, OK, listo. Voy a prender esta roca. Y esa roca pues lo mismo. Estilo de capa, superposición de colores, azules, pero en este caso ya no es el azul dominante, sino un azul muy parecido al de la roca sobre la cual está. O cerca al piso, cerca de donde está. En este caso tenemos estos, le decimos OK. Los que tiene muy alrededor, vamos a bajarle acá un poco la opacidad y le decimos OK. Y listo. Ahí ya vamos viendo cómo se van integrando estos diferentes elementos. Ya vamos viendo cómo se van integrando estos diferentes objetos dentro de lo que estamos creando, dentro de lo que estamos haciendo. Aquí ya seguimos acomodando, entonces pasamos aquí. Puede ser a la otra piedra que estoy trabajando, que esa piedra estaría acá encima de esta montaña. Entonces, si está encima de esta montaña, pues simplemente es duplicar el mismo estilo de capa que le acabo de aplicar a ella. ¿Cómo? De la siguiente forma. Entonces, despliegan o simplemente toman la FX, oprimen la tecla Alt para duplicar y le agregan el color. Vuelvo y repito. Entonces, toman la tecla Alt, la oprimen, se paran sobre la FX que van a duplicar, en este caso es esta, porque es donde está ubicada encima la piedra. Toman la FX y la arrastran hasta la capa o el elemento que le vayan a agregar esa textura. Entonces aquí simplemente ya cerramos y tenemos pues este objeto ya mucho más organizado. Seguimos con el pasto, con las diferentes piedras o los diferentes elementos que hemos ido creando y continuamos con ese mismo ejercicio. Entonces, efectos, superposición de color. Ahí generalmente ya tiene una carga de color. A veces nos funciona, a veces no. Siempre hay que estar muy pendiente de eso. En este caso me parece que funcionó bastante bien. Vamos a bajarle un poquito. Listo, por ahí. Y así sucesivamente. ¿Listo?